Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Quizás la mayoría de nosotros hemos usado la aplicación de YouVersion para leer la Biblia en nuestro celular. ¿Sabías que esta app, que ha sido de tanto impacto en todo el mundo, nació como un proyecto de una iglesia local? En el episodio de hoy, conversaremos con Pablo Langlois, parte del ministerio de YouVersion, quien nos contará cómo Dios está usando este ministerio con una visión de reino increíble. Acompañemos junto a Alex y a Marcelo en este interesante tema, aquí en Entre Semana. Bienvenido a nuestra último episodio de Entre Semana, de nuestra serie que hemos estado haciendo de Visión de Reino. Y ha sido buenísimo poder ver las diferentes maneras en que Dios está usando a personas en diferentes áreas, de diferentes formas, para poder extender el reino de Dios. Y hoy tenemos con nosotros a Pablo Langlois. Si has estado usando algún tipo de Biblia en tu teléfono, lo más probable es que has estado usando la aplicación de YouVersion. YouVersion, sí. Y Pablo trabaja con YouVersion para seguir extendiendo y viendo qué otras cosas se puede hacer. Tiene muchas diferentes cosas en cuanto a ver diferentes oportunidades de idiomas, de extenderlo. Pero Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Hey, hola amigos, ¿cómo estás? Hola Alex, hola Marcelo, qué gusto poder compartir con ustedes y bueno, hablar sobre la palabra de Dios y tecnología, que es algo que creo que nos apasiona a los tres, no solo a mí. Sí, la verdad. Totalmente. Debo confesar que ustedes van a la vanguardia en ese sentido, en cuanto a tecnología, pero bueno, ahí vamos echándole ganas. Sí, Pablo, ¿tú actualmente dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Bueno, yo estoy ahorita en El Salvador, esa es mi casa. Okay. El Salvador, vivo en El Salvador, pero me toca ir mucho a Oklahoma, que es donde están las oficinas. Acabo de regresar hace como 2-3 días y estuve 15 días por allá, entonces me toca El Salvador, Oklahoma, pero mi casa está en El Salvador. Quizás sería interesante, antes de que nos cuentes, Oklahoma, antes de meternos en YouVersion, queremos conocer al hombre, a Pablo, ¿no? Cuéntanos un poquito de tu contexto. Ya dijiste que eres del Salvador, cómo conociste de Cristo y quizás sería interesante que nos compartas un poco cómo fue tu contexto como cristiano, porque hoy estás sirviendo, trabajando en un ministerio con una amplitud súper grande, pero no creo que fue así desde el principio, ¿no? No, bueno, yo soy tercera generación ya, gracias a Dios, de cristianos. Hijo de pastor, nieto de pastor, pero... Hay doble unción ahí. Hay doble unción, solo que yo no fui al seminario. No sé si se corta o sigue la unción de una manera diferente. Se reduce un poco. Sí. Bueno, no todo es perfecto. Pero... el amor por la palabra de Dios viene a raíz de que mi abuelo se convierte. Para hacerles corto, él no era cristiano, estaba súper joven, tenía enfisema pulmonar y había una persona que todos los días, al finalizar la jornada, él era como el administrador de una plantación de café grande. Uh-huh. Entonces venía un señor donde todos los días le tocaba la puerta y le pedía de que le leyera la Biblia. Mi abuelo no sabía nada sobre la Biblia. O sea, el tipo era borracho, fumaba y vivía la vida, como se dice. Y venía este tipo que todos los días le tocaba la puerta y le decía, léeme y me explique. Y mi abuelo, con tal de deshacerse de él lo más rápido posible, medio le leía y le explicaba y bueno, le decía que se fuera. Hubo un día, como les digo, tenía enfisema pulmonar él que ya estaba como a un grado de abatido, que no podía respirar. Entonces dijo, bueno, la forma más fácil de eliminar esto es quitándome la vida. Entonces ya tenía colgada su cuerda, a punto de ahorcarse y no adivinan quién llegó a tocar la puerta otra vez. El tipo que no podía leer. Wow. Y le tocaba y le insistía y le decía, hoy no te puedo atender. Y dijo, bueno, este tipo ni siquiera ahorcarme me va a dejar. Se bajó, se sentó y le dijo, bueno, hoy tengo 5 minutos. Y ahí es donde entran los planes de Dios y donde vemos que la palabra de Dios es viva y que nunca regresa vacía. Ese día abrió, lo primero que le salió fue Juan 3.
Juan 3, cuando Jesús tiene la conversación con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento. Y cuando él empezó a leer esas palabras, el Señor empezó a obrar en su corazón. Ese día le dijo al Señor que no podía leer, ¿sabes qué? No entiendo lo que acabo de leer. Déjame el libro y regresa mañana. Y mañana te explico. Y dice que él empezó a leer esa conversación porque le cautivó eso de cómo que podemos nacer de nuevo. Wow. Y fue a preguntarle a alguien. Ni siquiera él sabía sobre los cristianos. ¿Quiénes son los que leen este libro? Preguntó. Y le dijeron, bueno, ahí hay una iglesia, se llaman cristianos. Y dice que él se sentó en la banqueta, en la acera, y escuchó el mensaje. Y dice que ahí aceptó a Jesús. Y al momento que él acepta a Jesús, sus pulmones que ya estaban endurecidos reciben sanidad divina. Wow. Y él se queda como, puedo respirar de nuevo. Y él dijo, wow. Dijo, tengo que hacer lo máximo posible para que más personas puedan tener. Él todavía decía, ese libro. En esa época no decía la Biblia. Y ahí fue cuando, para hacérselos corto, él empieza las sociedades bíblicas en Centroamérica. Y ahí es donde viene todo una herencia, donde yo veo como un hombre que no podía leer, intencional, y la palabra de Dios, cómo transforma no solo la vida de él, sino que ha transformado 3 generaciones, y yo creo que lo va a seguir haciendo con las generaciones que vengan. Pero por eso me apasiona muchísimo, porque el poder que tiene la Biblia cuando alguien viene y es tocado, te cambia radicalmente. Y no solo, como les digo, una generación, sino que bastantes. Y ahí fue como me fui metiendo al mundo del bíblico, al mundo de la Biblia, ¿no? El mundo de la Biblia, todo lo que es traducción, distribución. Hice desde pequeño, cargaba cajas con mi papá que visitábamos iglesias. Y fue en una reunión cuando empezaba YouVersion que ellos querían adquirir los textos de... Bueno, eso es algo que también a veces es como difícil como entender. Los textos bíblicos tienen dueños. Porque hay todo un trabajo de traducción, hay propiedad intelectual. Es de años. Entonces, bueno, en esa reunión estaban y yo me acuerdo que me tocó traducirle de inglés a español y yo dije, ¡ay, qué increíble esta idea! Al principio ellos nada más pensaban en su iglesia local, pero bueno, no sabíamos lo que Dios tenía en mente. Y este año, que bueno, ahorita que estamos grabando el 2023, planeamos cerrar con el favor de Dios en 743 millones de personas que tengan la palabra de Dios en sus manos. Y wow. bueno, a ver, como 743 millones de personas. Millones. ¿Que están usando la app o que están... ¿cuál es como nuestra meta para cerrar esa este es la año. Meta. Wow. ¿Y qué números tienes actualmente? Cerrando son como 600 millones. 600 millones. O sea, es decir, casi, ¿qué? ¿Un 6% de la población? Ajá. Por ahí. Puede ser, sí. Un poquito más. Sí. Un poquito más, estamos en 8 billones. Wow. Ahora, qué loco, ¿no? Estuviste involucrado desde tu juventud en el mundo de la Biblia impresa, ¿no? Cuando era tener, viste, la famosa y siempre amada Reina Valera, ya tener otra traducción aparte, no sé, Biblia de las Américas, era un lujo, ¿no? Sí. No sé si te acuerdas cuando salió este Nuevo Testamento en 4 versiones, no sé si lo alcanzaste a conocer, que era como, era una cosa enorme de gruesa y era como, wow, qué adelantado la época tener en un solo libro y solo el Nuevo Testamento, porque la Biblia completa era imposible, pero tener 4 versiones y hoy estás involucrado en un ministerio que no solamente tiene múltiples versiones en español, sino en un montón de idiomas, ¿no? ¿Cómo llegas? Bueno, ya nos dijiste, estuviste traduciendo y llegaste a YouVersion. Cuéntanos un poquito de qué pasa ahí. O sea, llegaste, ¿qué conociste? ¿Es una iglesia? Porque creo que pensando en Visión de Reino, es interesante conocer cómo fue el origen de YouVersion y cómo nosotros llegamos hoy a quiero la Biblia, lo busco en ¿cómo se llama? En tu tienda y listo, descargo la app, pero no conozco la historia detrás, ¿no? Fíjate que es súper interesante porque las personas piensan de que o somos como les digo, un startup o un ministerio, digamos, con fines de lucro. Y es todo lo contrario. Nace
en una iglesia en Oklahoma que se llama Life Church. Oklahoma son de esos estados que uno solo pasa encima volando, porque o va de costa a costa o la gente se queda en Texas. Oklahoma Alex, queda al norte. Perdón, como buen americano, ¿conoces Oklahoma? No. No, aquí tenemos la comprobación científica de que está así. Creo que lo pasé en avión. Hola, Oklahoma. Ahí está así como flat y vacas y eso es lo que hay en Oklahoma. Pero el Señor en el 2008 pone es una iglesia, la verdad que bastante visionaria, porque en el 2008 ya tenían un pastor de innovación. O sea, ese era el título de Bobby, quien Dios pone la idea de crear el app de la Biblia. Y bueno, eso es algo también, estamos también pasando ahora en historia después de 15 años. Estamos como el branding, ya decimos más app de la Biblia que YouVersion, porque al final eso es la Biblia app, no es YouVersion. Pero bueno, Bobby ya tenía ese título, pastor de innovación, y creaba como ruido, porque muchos es como, no, ¿por qué necesitan un pastor de innovación? Que decía, la iglesia tiene que ser un campo donde la creatividad estalle para el servicio de la iglesia y que podamos utilizar, estar a la vanguardia, utilizar lo que está ahora de moda, digamos, la tecnología, para poder llegar y ocupar los espacios que no estamos ocupando como iglesia. Entonces, esa iglesia que se llama Life Church, muchos la catalogan como mega iglesia. Nosotros decimos que no es mega iglesia, nada más lo que Dios nos ha permitido a través de la tecnología poder alcanzar a muchas más personas. Las personas que tienen la bendición de poder ir a Oklahoma y estar en uno de los campus dicen, ay, qué chiquito es porque sí, son templos relativamente pequeños, porque nos enfocamos en servir a la comunidad. Ahí es donde el Señor nos ha puesto, que nos ha enfocado. Pero cuando nace el app 2008, viene ahora esto que llamamos iPhone, que está tan conocido, pero lo acababan de lanzar. Y dice Bobby, hey, ¿qué pasa si se programa un app para este dispositivo que van a lanzar, que se llama iPhone? Wow. Y es como, hubo un chico en la iglesia, de esos que me encanta, aventados, que él dijo que sí, pero no, sabía muy bien. O sea, me la ha hecho. ¿Quién podía? Sí, nadie había programado porque estaba recién, estaba como, lanzando. Bueno, no tengo nada de eso, de que no tengo nada que perder. Si sale, sale. Si no, no sale. Pero para gloria de Dios, él lo logró. Y cuando abren la tienda de aplicaciones de iPhone, se lanzan 200 aplicaciones ese día. Y dentro de las 200 aplicaciones estaba la palabra de Dios. Wow. En nuestra meta, siempre enfocados en la iglesia local, decíamos, si logramos tener 80,000 descargas, no, yo con eso ya misión cumplida, ya como si nos vamos al cielo y nos presentamos delante de Dios y como ya, Señor, ya cumplí mi labor, 80,000, ¿no? Listo. Ahí está. Ya, pero no tomamos en cuenta. Dios siempre puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos pensar y Él tiene otros planes para la humanidad. Y bueno, los planes que Él tenía, de que solo el primer fin de semana se descargaron 88,000 veces el app de la Biblia. Oh, wow. Y el primer día. No, el primer fin de semana. El primer fin de semana. Wow. Y cuando revisamos dijimos, aquí como, ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo? Y fue como bien exponencial. Los números empezaron a crecer, empezaron a crecer. De un simple equipo de 3 personas voluntarios y el chico ya se había ganado su medio tiempo, ya lo teníamos a medio tiempo. El Señor hizo algo increíble. O sea, 15 años después, lo que el Señor ha venido haciendo, poniendo la palabra de Dios en la palma de la gente, en el lenguaje que ellos pueden entender y poder hacer las traducciones muchísimo más rápido. ¿A qué me refiero con eso? Tradicionalmente, en el libro impreso hay que esperar que 8 o 10 años a que esté completo un Nuevo Testamento para decir, ok, lo vamos a imprimir. Entonces, algo que la tecnología nos permite ahora en día, y es una de las bendiciones del app de la Biblia, es de que una vez usamos un software que se llama Paratext, que usan los traductores, que ya está estandarizado. Una vez le dan clic a aprobado. Si ellos terminaron Mateo 1 en un lenguaje que todavía no tiene la Biblia,
Al siguiente día le aparece la comunidad, ya Mateo 1. Y así progresivamente. Ya no hay que esperar 10, 15 años hasta esperar a decir, vamos a imprimir un Nuevo Testamento. Por costos hay que imprimir 10,000, 15,000 volúmenes. Aquí no, ya está el app. Simplemente es decirle a la comunidad poco a poco. Y eso el traductor también se va encargando y va teniendo acceso. Entonces eso a nosotros nos emociona muchísimo, porque no solo era pensar en la congregación local, no solo era como, bueno, idiomas mayoritarios que a veces pensamos, ok, el acceso, no, aquí Dios puso la misión de que debemos animar y desafiar a las personas. Eso involucra a todo el mundo, a que puedan tener intimidad con Dios todos los días a través de su palabra. Y como les digo, 15 años después, el Señor tenía totalmente otros planes. Estoy acá en Wikipedia en inglés. Según dice 2022, YouVersion tiene 2.863 versiones en 2.000 idiomas. Una locura. O sea, no hay manera, y no sé, busqué los datos de... seguramente has de tener datos más actualizados, tú que estás adentro. Pero pensando en lo que decías recién, ¿no? O sea, una iglesia local en Oklahoma, pequeña, que tuvo quizás la visión de tener un pastor de innovación y decir, ¿cómo podemos alcanzar a este mundo tan cambiante? Y se le ocurre una idea que como decías recién, creo que ni el más visionario lo visualizó 15 años después. Creo que ahí hay algo de cuanto visión de reino. Y pensando en lo que decías tú recién, Pablo, ¿no? El hecho de poner en las manos de Dios los recursos que Él nos da. El resto se encarga Dios. Pero ese paso de decir, Señor, aquí está, quiero bendecir a tu iglesia, cambia la perspectiva de todo, ¿no? Sí, y bueno, fíjate que cuando hablas bendecir a la iglesia y cuando visión de reino, uno de nuestros pilares es generosidad irracional. Porque muchos nos dicen, ¿por qué no cobran $1 por el app? O ponen anuncios y con eso pueden generar ganancias para el app. Y como desde el inicio el Señor nos puso, hay que darle acceso gratis a la palabra de Dios, al usuario. Todos sabemos, como dicen en economía, siempre hay alguien que tiene que pagar el almuerzo, nada es gratis. Y ahí es donde hacemos también un trabajo de unidad entre YouVersion, que ahora es la parte también de distribución, junto a las agencias bíblicas que hacen un trabajo increíble de traducción. Hay agencias bíblicas como Sociedades Bíblicas que tienen más de 200 años de existir, que a mí me vuela la cabeza cuando pienso 200 años en una misión y sigue adelante. Pero es eso, creo que la generosidad irracional ha sido algo que también el Señor ha bendecido, porque nos lleva a tener un grado de fe, porque es más fácil decir, o sea, si hacemos números de a 600 millones a $1, ¿cómo? Suena bonito, sí. Pero la misión no era eso, no era generar ingresos, la misión era poder poner la Biblia al alcance de la mano de las personas. Entonces, una de las primeras cosas que el Señor nos llevó es a practicar la generosidad irracional, donde podamos poner la Biblia, pero que lo único que la persona tiene que hacer es descargar el app. Lo otro que mencionaba también Marcelo es el hecho de el Señor nos deposita, como la parábola de los talentos, diferentes talentos, pero depende también de nosotros hacia dónde lo vamos a llevar. Como para las personas que nos escuchan, tal vez muchos piensan, es que somos una iglesia bien pequeñita. Si comparamos Oklahoma con estados como California, Texas, New York, realmente es una Nazaret. Es algo chiquito, como decir... Algo bueno podrá venir de Oklahoma. Sí, algo bueno podrá salir de esta iglesia pequeña. ¿Y qué es lo que comparaban con Jesús? Y vino Jesús y trastornó el mundo, transformó el mundo de una forma radical. Entonces creo que si empezamos a poner la visión de reino, es eso. Hay que empezar a dar pasos de fe grandes, creyéndole al Señor. Si el Señor deposita un sueño, una idea, lo que hay que hacer es a veces dar oportunidad a las personas que están en iglesia. En el caso de nosotros fue un chico que dijo, yo sí puedo. Y bueno, creímos que podía. Y 15 años después, ahí está,
A veces las personas ya están dentro de la iglesia. Nosotros usamos una metáfora que nosotros le pedimos un mueble hecho ya al Señor y a veces el Señor nos entrega un tronco de madera para que nosotros lo formemos, le vamos dando forma. Él quiere que también formemos a las personas que ya están dentro de la iglesia, que busquemos a esos chicos que tienen esas habilidades. A veces ese chico que a veces solo está en la multimedia y como, yo puedo hacer más, pastor, yo puedo hacer más, hermano. ¿Cómo? Denle el chance. Sí. Esa creo que es la parte de la visión de reino. Hablamos de unidad y creo que en YouVersion el Señor nos ayudó bastante a hacer un cuerpo unido, porque requirió fe al principio de creernos unos con otros, de que los talentos que tenían pues, iban a abonar a la visión. Y cuando hacemos eco de lo que el Señor ha venido haciendo y la bondad de Él a través de creer y ir, suena como un poco contraproducente decir que vamos a ciegas, porque realmente la fe de eso se trata. Es como que suena como que no tuviéramos un plan. Sí, tenemos un plan, tenemos metas, creemos en Dios, pero al final el Señor siempre nos va moviendo de un lado para otro de acuerdo a lo que Él quiere ir haciendo con su iglesia. Permiten que Dios les sorprenda. Y creo que definitivamente lo han hecho. Y algo que me llama mucho la atención, o sea, la iglesia Life Church, yo me acuerdo, creo que ya no es parte del nombre, ¿no? Pero antes se conocía como lifechurch.tv. Y eso era hace ya años cuando comenzó a hacer esto de live streaming y video por internet, empezó a verse como una posibilidad y era muy raro. O sea, esta iglesia vanguardista que está poniendo sus videos en línea. Hoy en día, especialmente post pandemia, es súper común, pero ellos creo que fueron uno de los primeros en hacerlo. Ahora, no solo en eso, sino que sin ir más lejos, estoy seguro que para muchas personas todavía sigue siendo todo un tema de complicado tener la Biblia en el celular. Y es como que hay personas que se resisten. Pero escuchándote hablar y ver cómo Dios ha usado esa herramienta. Porque algo que dijiste recién en cuanto a historia, ¿no? Yo creo que si le hubiesen preguntado a Bobby, ¿no? Es el que generó la idea, cuál era su plan inicial y cuál era sus metas, yo creo que nunca hubiese pensado en algo así. Y creo que Visión de Reino se trata de eso, que Dios escriba su historia a través de nosotros. Él la escribe porque es su historia, pero la escribe a través de nosotros y creer en eso. Señor, mira, queremos hacer esto y hacerlo con visión de reino implica, quiero bendecir a la iglesia, como decías. Eso de generosidad irracional me encantó. O sea, porque es obvio. Oye, ¿por qué no cobraron? Aunque sea un centavo de dólar, hubiese sido millones. Pero no es necesario. Claro, hoy en perspectiva uno lo diría, ¿no? Pero el decir, Señor, esto es tu reino, creo que cambia mucho y me parece que esto puede ser de mucho ánimo para personas, para chicos que nos están escuchando y que quizás dicen, oye, yo estoy aquí en mi iglesia, tengo esta idea y no sé, simplemente ponla en las manos de Dios y con esa generosidad de, Señor, aquí está, oye, ¿te sirve? Úsalo. Oye, estoy haciendo esto. Creo que hoy en el mundo hiperconectado en el que vivimos, poder aprender lo que hace otro, poner a disposición, porque hoy por hoy YouVersion no solamente es la Biblia, o sea, tiene un montón de más cosas. Bueno, tú, Alex, sabes un poquito más de eso. Estuvimos ahí en un tiempo juntos, pero hay un montón de recursos más que se han puesto disponibles para la iglesia. Sí, nosotros como iglesia lo estamos usando. Estamos ahora con los jóvenes mayores hicimos un plan compartido y fue increíble poder compartir con ellos y ver cómo ellos iban comentando y todo. Y son herramientas y gratis y son gracias a esa generosidad. ¿Cómo es? ¿Irresponsable? Irracional. O irracional. Irracional. Responsable, pero irracional. Responsable, pero irracional. Irracionalmente responsable. Eso, mero. Hay algo, Marcelo, que se me viene a la mente y no sé si a ustedes, pero a mí hay una pregunta que me da temor, que es ¿qué hubiera pasado si eso que a veces Dios pone en nuestros corazones y a veces por temor o por alguna razón no lo hicimos? Híjole, a nosotros cuando nos ponemos a reflexionar, y les comparto otro de nuestros valores, es que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que no sea pecado con tal de alcanzar a las personas. ¿A qué me refiero con eso? Es
a veces no nos queremos quedar con el ¿qué hubiera pasado? Sí. Y bueno, en estos 15 años también tuvimos un desacierto. Creo que también es bueno contar El lado B. que no nos han... El lado B, que no nos salieron tan bien. Que fue hace 4 años, 5 años, lanzamos Bible Lens, se llamaba. Bible Lens básicamente era la oportunidad de que una persona pudiera hacer su propio fotoversículo. Entonces funcionaba en 3 idiomas: inglés, español, portugués. Entonces tú venías, tomabas una foto de una botella con agua y venía y escaneaba la foto y buscaba en el texto bíblico 2, 3 versículos que tú le pudieras poner. Entonces, como de ti correrán ríos de agua viva, porque miraba agua. Ajá. O si le tomabas a un foco, es como, bueno, nadie enciende una lámpara, y de eso se trataba. Entonces dijimos, si el fotoversículo es lo más popular en el app de la Biblia, lo que más se comparte, qué increíble fuera no solo dar nosotros las imágenes, sino que la persona pudiera compartir la palabra de una forma novedosa. Esa era la idea de nosotros. Pero en la práctica no funcionó. Cerramos, tuvimos que echar abajo el proyecto después de 1 año porque básicamente nadie lo utilizaba. Pero no nos quedamos con el ¿qué pasaría si? Bueno, Claro. en esta ocasión es ¿qué pasaría si lanzamos Bible Lens? No funciona. Esa fue la realidad. No, esa fue la realidad. Pero ahí es donde practicamos, como les digo, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que no sea pecado con tal de alcanzar a las personas. Queríamos darles herramientas, pero no era algo que las personas realmente necesitaban. Bastaba con el fotoversículo que les dábamos en el versículo, Y yo me en el imagino app de la que Biblia. incluso dentro de ese proyecto fueron aprendiendo cosas que después les ayudó en otros proyectos, en otras cosas, o sea, donde dicen, mira, aprendimos estas lecciones y sí, quizás el proyecto en sí no funcionó, pero nos llevamos estas cosas. Sí, no, definitivamente. Cada uno de estos desaciertos para nosotros nos ayuda primeramente a servir a las personas, a los usuarios, a los que están usando el app, poderlos conocer, poderlos de verdad brindarles herramientas que van a agregar valor para sus congregaciones, para su vida personal. Pero creo que era bien importante como compartirles, porque es parte de nuestra mentalidad, no quedarnos con el qué pasaría si, sino cómo vamos con todo, creyéndole al Señor de que Él va a obrar y bueno, todos nos equivocamos y ahí en eso fue un desacierto, pero ahorita también aprovecho para contarles que hoy sí se les puede contar. Vamos a lanzar una versión light, decimos, del app. ¿A qué me refiero con eso? Y con el favor de Dios viene pronto ya en español. El app de la Biblia que conocemos es bastante robusta, pesa funcionalidades, pero sabemos de que no todos pueden tener acceso a un iPhone o a un teléfono de gama alta. Entonces, Claro. Bible App Lite lo que va a permitir es una app sumamente liviana, puede funcionar offline, o sea, una vez que tiene la persona el texto, va a poder acceder a funcionalidades básicas del app, para poder siempre tener el app de la Biblia. La interfase es nueva y es la que se va a usar, la nueva interfase también en la Biblia app, pero lo lanzamos en África. Queríamos ver cómo funcionaba y bueno, aumentó la retención, aumentó también el número de minutos que una persona pasa en el app leyendo la Biblia, y a veces puede decir, es como, bueno, solo hacer pequeños cambios tal vez del lado técnico, pero eso también, como decías tú, Alex, eso nos ayudó también a poder evaluar también el servicio que le estábamos dando, y si de veras queremos alcanzar a las personas del lado técnico, también tuvimos que nosotros que mejorar. Por eso es que se está lanzando esta app de la Biblia que se llama Bible App Lite, que básicamente lo que hace es el store, ver qué tipo de teléfono tiene uno y recomienda el app, depende. Mira. Entonces, ¿por qué? Para que tenga una mejor experiencia el usuario, que pueda leer la Biblia de una manera que no estorbe, sin que le crashee el app. Eso es lo que bien mirábamos cuando tenía una persona un teléfono de gama baja, no funcionaba como debería. Claro, entonces, esa es también una respuesta. Pero nos tomó un poquitín de tiempo también poder desarrollar esa tecnología para poderla tener acceso. Entonces creo que ya a final de año va a estar esa app, y pensamos de que vamos a darle todavía más acceso a personas que no podían tener porque no funcionaba adecuadamente el app
en sus móviles. Ahora, Pablo, una pregunta, porque quizás estamos escuchando esto y decimos, wow, increíble, increíble todo lo que están haciendo, un aplauso para YouVersion, pero tal vez expandiendo eso, ¿cómo podría? Porque a mí la verdad, me impresiona la visión de una pequeña iglesia en Oklahoma ahora alcanzando a un 6, 7, 8% de la población mundial con algo que fueron haciendo. Pensando incluso también en tu propia vida, comenzando en El Salvador. Bueno, sigues en El Salvador, pero fuiste viendo, o sea, más allá de tu familia, tu iglesia local, y ahora estás cada día conectándote a un equipo con una visión mundial. ¿De qué manera puede una persona de su rincón del mundo empezar a ampliar su visión y su manera de ver el mundo para poder alcanzar o tener un mayor alcance para Cristo en donde está? Yo creo que lo primero es de verdad tomar pasos de fe. ¿A qué me refiero con eso? La perspectiva, cómo vemos el mundo. Jesús, a mí me encanta la manera y las cualidades que él tenía de poder ver el mundo. Él vino y empezó a ver desde el lado, por ejemplo, humano. A veces nos vamos tanto por el cómo y el qué. Jesús empezaba por el por qué, por el propósito, del lado humano de las cosas. Yo creo que algo que ayuda y les va a ayudar a las personas a poder, digamos, a tener una visión de reino diferente, no es tanto, necesito una pantalla LED, necesito X o Y cosa, como yo te puedo decir, no, ¿qué necesitan? Preocuparse por las personas, sentir la compasión que Jesús sintió y hacer y atender al llamado de decir, hey, la mies es mucha y los obreros son pocos. Eso es lo que anda buscando Dios y Dios va a equipar. A mí me encanta cómo Dios a veces tenía unas maneras bien peculiares de comunicarse con el hombre. Por ejemplo, Gedeón, que uno dice, bueno, el tipo se consideraba lo más bajo de lo más bajo y era nada más un agricultor. Y cuando Dios lo llama, a mí me encanta porque le dice, hey, ¿qué pasó, hombre valeroso y valiente? Y se trastornó porque todavía les pidió 2, 3 pruebas Gedeón para ver, sos tú, sos Dios y todo. Y créanme que Dios está llamando a cada uno de ustedes de esa manera. La perspectiva que Dios tiene no es la que ustedes tienen. Entonces creo que también aprendan a verse como Dios los ve. Que el Espíritu Santo les muestre cómo el Señor los ve. Como a veces nos vemos como Gedeón, pero no, el Señor nos ve como hombres de batalla, mujeres de batalla, que están dispuestos a dar el todo por la misión. Hay algo que a mí me encanta, que debemos ocupar el espacio donde el Señor nos ha puesto. Entonces, no todo se va a ver, digamos, a una escala tan grande como lo que el Señor nos ha permitido hacer, pero si nosotros ocupamos nuestro Nazaret o nuestra Jerusalén, el Señor se puede encargar de expandir, porque el Señor nos mandó primero ocupar el espacio en nuestra comunidad local. Sirvamos a nuestra comunidad local. La idea de YouVersion nació en servir a nuestra comunidad local, cómo poner la Biblia a la congregación que nosotros teníamos. El Señor se encarga de poder expandir. Cuando nos preocupamos por las personas que Dios nos ha puesto, eso nos va a ayudar a tener una misión de reino. Hace poco estaba hablando con una persona que me decía, pero Pablo, yo hice un plan con amigos, pero solo fueron con 4 personas. Yo le digo, pero eso es bastante, estás impactando, estás haciendo influencia a 4 personas, porque estamos acostumbrados a medir con números grandotes. Yo le decía, vámonos a la vida de Jesús. Entonces, si hacemos bajo la medida actual, a Jesús no le fue tan bien porque solo hizo 12 discípulos en 3 años, lo que duró su ministerio. Entonces, no nos enfoquemos tanto en los números, sino en el impacto de las cosas y cómo Dios puede canalizar su poder a través de nosotros. No podemos dar nada de lo que no tenemos dentro de nosotros. Lo que brota del corazón es lo que sale. Si no existe el servicio, no podemos dar servicios. Si no hay amor, no podemos amar a los demás. Entonces, pídanle a Dios esa pasión antes que cualquier otra cosa. Antes de que se sienten a querer hacer o y deshacer dentro de la iglesia, a veces hay que irnos
a lo básico, volver a la esencia. Por ejemplo, volver a la palabra, volver a eso que hacía fuerte a la iglesia de los Hechos. A mí me encanta porque la iglesia de los Hechos tenía un fundamento y después, capítulos después en Hechos, empezamos a ver que empiezan a trastornar el mundo. No tenían tecnología. Entonces, puedo decir que ahora en día, ¿será que necesitamos también tecnología para poder alcanzar a las personas? ¿Será que necesitamos las redes sociales? ¿O necesitamos lo básico y de ahí poder hacer de manera exponencial usando las herramientas que el Señor nos ha dado para poder llevar su evangelio a todo el mundo? Pudiste contestar una pregunta que alguien hizo en algunos episodios anteriores. Nos habían puesto increíble tema, creo que fue hace 2 episodios o 3 atrás, y alguien nos preguntó qué hacer si siento el llamado de Dios a servir a la iglesia universal más allá de mi iglesia local. Y creo que sin saber la pregunta lo contestaste. O sea, creo que la clave sigue siendo la misma. Sirve en tu comunidad, sirve en tu iglesia local, que la visión de reino la da Dios. Cuando uno lo hace con la mano abierta, porque el tema es que a veces servimos con un localismo de esto es para mi iglesia, en realidad es para mi reino y no quiero que nadie lo use, no lo comparto con nadie, pero es muy difícil quizás impactar más allá de tu comunidad si no lo estás haciendo ahí. Entonces creo que la historia que nos contabas de cómo empezó en Oklahoma y de que cómo sigue siendo, o sea, sigue estando la iglesia local, sigue teniendo sus problemáticas propias de iglesia local, con un montón de desafíos de seguir impactando la comunidad, pero esto que hicieron trascendió en el tiempo. Entonces, creo que en ese sentido va por ahí. No sé cómo lo ves tú, Alex. Sí, y algo que también me llama mucho la atención es el hecho de que ustedes ven el mundo digital como un campo misionero. Yo creo que muchas veces espacio. Claro. Sí, y cuando hablamos de no, porque quiero alcanzar las naciones, pensamos en la persona en un rincón, en una aldea, en un lugar olvidado del mundo. Y sí, eso sigue siendo algo importante y algo necesario donde las personas tienen que ir. Pero, o sea, pienso ahora en YouVersion hay traducciones. Yo estuve buscando, por ejemplo, aquí en Querétaro hay un dialecto que se llama el otomí y es casi nadie lo habla. Lo hablan en los lugares más remotos. Pero usando las herramientas digitales, ustedes han podido tener, y ahora una persona que habla otomí quizás tiene mucho más acceso a un celular que quizás a una traducción de la Biblia en su idioma impresa. Entonces ellos, o sea, por medio de mirar al mundo digital como campo misionero, también están impactando a los lugares físicos, a esos lugares quizás olvidadas al cual pensamos cuando hablamos de las naciones. Pero tuvo que haber un cambio de mentalidad para poder verlo así. Sí, fíjate que algo de lo que tú estás hablando, por ejemplo, si no existieran este ecosistema de trabajar en unidad, porque si solo existiera YouVersion, nada más fuera un lugar, un app, pero si no tenemos la Biblia, ¿cómo? No se pudiera llamar el app de la Biblia. Por ejemplo, todo ese tipo de lenguajes es gracias a ese trabajo en conjunto que realizamos con agencias bíblicas. Ellos tradujeron, ellos se fueron a esa comunidad a pasar años con esa gente, a aprender para poderlo plasmar. Creo que uno de los cambios de mentalidad dentro de la iglesia, como decía, creo que Marcelo dijiste, a veces pensamos que creamos para nosotros. Y el evangelio, la mentalidad de reino no es eso, es que creamos para dar. Jesús vino y se dio a sí mismo. Entonces creo que uno de los mayores cambios que Dios ha venido haciendo en el mundo, digamos, de las traducciones bíblicas es moldeándonos a cada uno y dándonos rol. El rol de YouVersion es accesibilidad, distribución. Las agencias bíblicas hacen toda la parte de la traducción de la Biblia. Entonces creo que ayudarnos a comprender también los roles que tenemos dentro del cuerpo de Cristo nos ayudan a buscar. Es como, hey, tú puedes hacer esto, yo puedo hacer esto. Si trabajamos juntos, hacer un trabajo colaborativo, totalmente. Eso, potencia. Y eso es lo que deberían de buscar. A veces ya ven que en Latinoamérica hay iglesias en cada esquina. ¿Y qué pasaría si se une ese bloque de la esquina y empiezan a evangelizar? Que la persona elija a qué iglesia va, pero que pudieran hacer esas sinergias. Créanme que eso va a ayudar un montón.
lo que ven de YouVersion no es el resultado de que lo que nosotros solo hicimos, no, es el resultado de trabajar en conjunto con agencias bíblicas, con personas que desarrollan tecnología, nosotros que pudimos desarrollar el lab de la Biblia. Si uno de esos falta en ese ecosistema, no pudiéramos tener lo que ahora tenemos, ahora en día. Entonces creo que el llamado a la unidad y también de ser intencional, es decir, oye, tú puedes hacer esto, yo puedo hacer esto, potenciémoslo, aventémonos, hagámoslo. Pero es un cambio de mentalidad porque venimos de solo trabajo con mi denominación, solo trabajo con cierto grupo de edades o así. Bueno, y yo creo que esa actitud es increíble y lo hemos podido ver incluso, o sea, entre las personas que han estado también en estas conversaciones. Yo te conocí a ti a través de Marco, de Bible Project, estaba hablando, oye, sí, porque queremos hacer algún plan de lectura. Mira, te conecto con Pablo. Y después pude hablar con Abner de Palabra de Vida, se conectó contigo, se conectó con Marco, van a estar usando cosas de Bible Project. Y creo que ya van a estar empezando a publicar sus propios planes en YouVersion. Entonces, o sea, el reconocer de que hay personas en el reino de Dios que hacen cosas mejores que yo y yo puedo colaborar con esa persona para que Dios sea glorificado. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, a mí me ha encantado también poder ser parte de estas conversaciones y ver cómo se van potenciando. Sí, fíjate que hay un versículo en Eclesiastés que solo lo usan para las bodas, pero en mi mente es como mucho más que eso, porque es como el nudo de 3 dobleces. Lo ponen el hombre, la mujer y Dios, pero aquí se puede ver de diferentes maneras. Yo siempre lo traduzco, la unión hace la fuerza. Ahí me disculpan los traductores, pero es como yo así lo veo. En mi mente así veo ese versículo, la unión hace la fuerza. Si nos mantenemos unidos, el diablo usó esa estrategia. Él dijo, hey, bueno, ya sé que es lo más fácil. Voy a empezar a dividir la iglesia. Y yo cuando veo lo que surgió de un grupo de los hechos y ahora lo que tenemos, un sinfín de denominaciones y que peleándonos aquí y allá, en lugar de trabajar como un cuerpo de Cristo. Lo que hemos hecho con YouVersion estos y esas agencias bíblicas, primero, dejar a un lado el orgullo. A veces... es quizás lo más difícil. Eso es lo más difícil. Sí. Ya ves, cuando hay 2 humanos en un cuarto, ya hay problemas. Entonces, poder llegar a un consenso y decir, ok, vamos a dejar atrás nuestros intereses, digamos, desde un punto de vista económico, sostenibilidad también de la misión, y sabemos de que Dios a través de una generosidad irracional va a llevar su misión a un punto donde va a ser siempre sostenible, pero que vamos a servir a la iglesia y a todos aquellos que poco a poco van a ir llegando y van a tener acceso a la palabra de Dios. Pero si no tenemos esa mentalidad de que mayordomía es el concepto, eso estaba buscando en mi cabeza, mayordomía. Porque el mayordomo lo que hace es administrar lo que es del Señor. Exacto. Entonces, si nosotros le decimos Señor, a veces con nuestra boca, por ejemplo, en nuestra cultura, que no entendemos muy bien el concepto del Señor, pero el concepto del Señor es alguien que señorea sobre las cosas. Y uno solo le dice, sí, Señor. Entonces también es una postura donde nosotros le hemos dicho a Dios, sí, Señor, hemos dejado ideas a un lado para que Dios sea glorificado y que las personas puedan tener acceso a la palabra. Y ha sido un aprendizaje. Claro. Le soy sincero de que a veces vamos aprendiendo unos con otros, pero es increíble cómo el Señor ha venido trabajando el carácter también de cada uno de nosotros para que al final sea de beneficio para la iglesia. Porque normalmente a veces las personas piensan, no, tal vez los que trabajan en esas instituciones, organizaciones, ONG, son los más ungidos. No, nos enojamos, nos agarramos de los pelos. Son los que se levantan, pero ellos levantaron la mano para decir, ok. Sí, somos humanos como cualquier persona, pero hemos aprendido a doblegar nuestro corazón y anteponer
nuestros deseos o intereses al deseo de Dios. ¿Para qué? Para que podamos todos los días animar y desafiar a las personas a que tengan intimidad con Dios a través de su palabra todos los días. Eso es donde el Señor nos vuelve a encarrilar, Totalmente. Pablo, antes de, yo sé que te tienes que ir, pero ¿cómo, si una persona dice, wow, me encanta esta visión, me encanta lo que están haciendo, ¿cómo me puedo involucrar más? ¿De qué manera tanto una iglesia o una persona se puede involucrar en lo que está haciendo YouVersion, lo que está haciendo Life Church? Súper, creo que lo primero, Alex, que me pueden escribir al correo, es un correo bastante genérico y fácil de acordar, es español. No teníamos ñ cuando se creó, entonces español. Va a estar igual en la descripción. Súper. @youversion.com. Okay. Ahí pueden escribir, pueden, si desean desarrollar planes, como les digo, pensando en los problemas de su iglesia. Después van a bendecir a otras personas. Si tienen habilidades, por ejemplo, para redacción y les gusta revisar contenido, también tenemos oportunidades para personas que son buenas en gramática, ortografía, Excelente. que nos ayuden a voluntariando, revisando los planes. Siempre queremos tener como el alto grado de excelencia para dar a los usuarios, y cualquier duda, idea. Bueno, vos, Alex, sabes que con el que más tenemos relación en esto somos reaccesibles. Nos gusta escuchar, y a veces sí, por el lado de la tecnología nos tardamos un poco en desarrollar ciertas cosas, pero poco a poco vamos escuchando, somos súper abiertos. Pero creo que la forma más fácil es esa, español@youversion.com. Ahí pueden escribir y con todo gusto les vamos a contestar, servir, hasta hacer videollamadas. Gracias. Lo que sea. Sí, soy testigo de lo accesible que eres. Vamos a colocar también en la descripción. Hay algo que me encantó cuando nos mostraste en alguna videollamada que tuvimos, el mapa, ¿no? Ahí está en la página web maps.youversion.com, y muestra las lucecitas de dónde se está usando la app. A mí, la verdad, se me puso la piel de gallina la primera vez que la vi, porque pensaba y digo, Señor, ¿cómo tú haces tu obra de una manera tan increíble, donde la Biblia puede llegar a lugares donde de forma física sería imposible, ¿no? Entonces, vamos a colocar eso. Vamos a colocar también nuestro perfil en YouVersion como iglesia, para que lo puedan ver. Ahí tenemos algunos planes de lectura y otras cosas más. Y me quedé pensando cuando hablabas recién, Warren Wiersbe en su libro Llamados a ser siervos de Dios dice: el problema con demasiados de nosotros es que pensamos que Dios nos llama a ser fabricantes, cuando Él en realidad nos llama a ser distribuidores. Y creo que eso resume lo que decías recién, ¿no? Señor, nosotros no fabricamos nada, son tus recursos, y queremos ser eso, un canal de distribución de tus recursos. Y creo que a mí me anima mucho escuchar no solo tu testimonio personal, sino el testimonio de la iglesia ahí en Oklahoma, y cómo dijeron: Señor, no vamos a fabricar nada, vamos a simplemente distribuir lo que tú has puesto en nuestras manos. Y creo que qué mejor ejemplo de eso, de poner en las manos de tantas personas lo que Dios puso en el corazón de un hombre, de una iglesia. Y la verdad, bendecidos somos de cómo empezó, y hoy muchas personas más. Así que, Pablo, buenísimo, gracias, muy animado por tu historia, por la historia de YouVersion y lo que Dios está haciendo a través de ustedes. No, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, para terminar, solo quería como dejar algo que en las últimas semanas ha estado como una espinita en el corazón de nosotros. Ya ven que el corazón del ser humano, cuando uno se acostumbra a algo, lo empieza como a decir, bueno, como piensa, lo voy a tener para siempre. Y estábamos con unos amigos sentados y nos preguntábamos, ¿qué pasaría si el día de hoy nos quitan, ya sea la Biblia digital o la Biblia física? ¿Cuánta Biblia de verdad quedaría dentro de nosotros? Y nos empezamos y decir, híjole, tal vez unos cuantos versículos, aquí por allá. Y Dios nos llevó a un versículo que quiero compartirles, que está en 2 de Timoteo 2:15, pero ahí es donde me encanta, que a veces lo hemos leído tanto, pero cuando cobra vida. Es el versículo que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y esto fue lo que nos tocó, que maneja con precisión la palabra de verdad, que maneja con precisión. Es como nos poníamos a pensar, híjole, y con estos amigos hemos hecho todo un reto. Es como, ok, no demos por sentado que siempre vamos a poder tener la Biblia. ¿Cuánta Biblia vamos a tener dentro de nosotros? Y podemos ser esos obreros que manejan con precisión la palabra de verdad. Nos acordábamos
del mensaje de Esteban, que estaba a punto de apedrear, pero el tipo manejaba con precisión la palabra que antes que lo apedrearan, empezó de Moisés, Abraham, o sea, vino y dio todo su discurso basado en la Biblia. Entonces, aprovechemos. Ese es tal vez un mensaje que quisiera dejarle a las personas. No demos por sentado de que por siempre tener una Biblia la podemos tener para siempre. Los tiempos cambian. Así es. Y tratan de llenarse de la palabra de Dios, porque si algún día falta la palabra de Dios, puedan decir de ustedes, hey, es un obrero que maneja con precisión la palabra de verdad, y aunque no tenga la Biblia cerca, tiene tanta palabra de Dios en él, que va a hablar de vida, que va a hablar sobre lo que Dios está haciendo. Entonces, es algo que hemos tenido como esa espinita dentro de nosotros. Los tiempos son inciertos y no sabemos lo que pueda venir, así que aprovechemos que tenemos acceso a la palabra de Dios, por lo menos en español, no sé, hay como 14, 15 versiones, o sea, desde la más poética hasta la más fácil de entender, y el que no lee la puede escuchar, y el que dice, bueno, no la quiero escuchar, la pueden ver también, o sea, no hay excusa, sí. No hay excusa, o sea, no hay excusa, ya depende de ustedes. El Señor quiere atraerlos, pero ya depende de cada uno de ustedes, de que puedan buscar a Dios. El Señor ya está ahí para ser encontrado, pero búsquenlo en su palabra, cómanse la palabra de Dios, o sea, apasionense como el sembrador. Ahora mañana estaba leyendo eso. Ese es nuestro rol, nada más sembrar. El Señor va a dar el crecimiento, pero necesitamos accionar. Pero eso, como les digo, que maneja con precisión la palabra de verdad. Esa palabra precisión me quedó como un reto personal, porque a veces en un ministerio como ese uno se acostumbra, todos los días trabajo con la Biblia, todo es como me siento. Pero hacer ese examen, ese autoexamen con esa pregunta que nos hicimos, ¿qué pasaría si nos quitan cualquier tipo de Biblia? ¿Cuánta Biblia quedaría dentro de mí? Y pudiera decir que manejo con precisión la palabra de verdad. Creo que ese es el next step como visión de reino, de que podamos ir a cualquier lugar y que manejemos con precisión la palabra de verdad. Ya tenemos el regalo de tenerlo en la palma de nuestra mano. Ya depende de nosotros qué es lo que guardamos en nuestro corazón. Super. Exacto. Sí, y me llama mucho la atención el hecho de que por medio de YouVersion yo creo que las personas pueden tener un montón de excusas por no leer la Biblia, pero una excusa que no tienen es no tuve acceso. Así es. Creo que el haber abierto la puerta a nivel mundial, pues la verdad es una bendición enorme. Así que, Pablo, muchísimas gracias. Gracias por también darnos un poco de una visión detrás de lo que están haciendo, explicando también el porqué, el corazón, tanto tuyo como la de YouVersion, Life Church. Y bueno, o sea, se han visto, nosotros estamos beneficiando de esa visión del reino y la idea es seguir y trabajando juntos. Así es. No, y creo que algo para terminar también es el hecho de que hemos dicho Life Church, YouVersion, nosotros hacemos mayordomía, pero ustedes más que cualquier otra persona pueden dar testimonio de que esta no es la misión de nosotros. Ustedes son parte también de esto. Entonces las personas también pueden involucrarse en una visión y misión que Dios ha puesto para la iglesia global. Así que no se queden. Ya tienen el app, hay un sinfín de material, pueden dar pasos prácticos en su iglesia. Entonces no es solo exclusivamente la misión de nosotros, sino prácticamente es la gran comisión que sucede en el espacio digital. Esperemos que te caigan muchos mails después de este episodio. Eso. Así es, que se animen. Y gracias por animarnos también a nosotros como iglesia. Así que buenísimo. Pablo, un fuerte abrazo y nos vemos próxima semana con... Sí, hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.